el modelo argentino? El modelo argentino es un poco difícil de explicar, porque el artículo 43 de la Constitución Nacional reconoció la posibilidad de promover acción de amparo colectivo para la defensa de derechos de incidencia colectiva. ¿Qué significa esto de derechos de incidencia colectiva? Es algo muy difícil de explicar, porque de las propias discusiones que se dieron en el seno de la Convención Constituyente, no surge verdaderamente si hubo algún modelo que se hubiera tomado para esto. Por el contrario, teniendo muy cerca la experiencia brasileña con la sanción del Código de Defensa del Consumidor en el año 1990, los constituyentes argentinos aparentemente lo que pretendieron fue innovar y generaron esta categoría que, si bien por un lado permitió superar el viejo tríptico administrativista de interés simple, interés legítimo y derecho subjetivo, generó serias y profundas discusiones, porque esta noción no tenía fuente identificable y porque esta noción de alguna manera iba a determinar la posibilidad de discutir en sede judicial conflictos que años atrás eran solamente resueltos en las arenas políticas de gobierno, digo, poder legislativo y poder ejecutivo. Estas discusiones, por esta razón, tenían detrás fuertes intereses en juego. Y si, como vamos a ver, si nosotros analizamos quiénes escribían desde la academia para sostener una u otra postura y vemos a qué intereses respondían esos académicos, muchas veces vamos a encontrar con que el constituyente, en el 94 generó más que una solución, un problema. En el caso Mendoza, la Corte comenzó de alguna manera a explicar de qué se trataba de esto de derechos de incidencia colectiva, como les mencioné, al deslindar la pretensión colectiva propiamente dicha de la pretensión de derechos individuales que podrían considerarse como individuales homogéneos. En el caso Alavi, por el contrario, la Corte fue terminante. Esta es una de las cuestiones más relevantes que trajo el fallo. La Corte dijo que la noción de derechos de incidencia colectiva comprende dos categorías diferentes. Una, derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Dos, derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. A partir del fallo Alavi, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que en Argentina se superó una vieja doctrina sentada en el caso Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos del año 2003, donde la Corte había dicho que los casos que eran puramente individuales, por más que hubiera cientos, miles o centenares de miles de personas en la misma situación, no podían ser llevados a la justicia por los legitimados colectivos. A partir de Alavi, hoy en la República Argentina es posible que esos legitimados del artículo 43 puedan llevar a sede judicial pretensiones colectivas propiamente dichas y pretensiones por derechos individuales homogéneos. ¿A través de qué vías los legitimados colectivos pueden llevar a la justicia este tipo de reclamos? La primera y más importante, y la primera que se nos viene a la cabeza necesariamente, es la del amparo colectivo. ¿Por qué? Porque el artículo 43 de la Constitución, en su párrafo segundo, habla de amparo colectivo. La Corte, en Alavi, sostuvo que este artículo 43 es plenamente operativo y no necesita ningún tipo de regulación para poder funcionar en la práctica. ¿Cuál es el problema del amparo colectivo? El amparo colectivo en cuanto tal es una especie de amparo. El proceso de amparo en la República Argentina es un proceso, una tutela urgente y es un proceso sumamente excepcional, que procede cuando hay una vulneración abierta, manifiesta y hay una arbitrariedad evidente, y que la jurisprudencia, desde que existe el amparo, se ha cansado de decir que el amparo no procede en dos supuestos: cuando hay mayor necesidad de discusión y cuando hay mayor necesidad de prueba. Si nosotros nos ponemos a ver la complejidad que involucran los casos colectivos, sea por la magnitud de los intereses sociales, políticos y económicos que están en juego, que hacen necesario discutir de otra manera y generar un debate más profundo, o sea por la complejidad que existe, por ejemplo, en la causa Mendoza, para determinar cuáles fueron las causas y cuáles son las consecuencias de la contaminación de una cuenca hídrica que involucra más de 5 millones de personas, tenemos que claramente el amparo colectivo solamente va a poder ser una vía adecuada cuando la vulneración de derechos colectivos tenga esas características, sea arbitraria, sea manifiesta y no requiera de mayor amplitud de debate o prueba. Realmente los casos son sumamente excepcionales. A mi juicio, en principio, el amparo colectivo prácticamente no
resulta de aplicación, porque cualquier tipo de conflicto colectivo excede este cauce sumamente excepcional. Si no se puede por el amparo colectivo, ¿cuál es la vía? Bueno, la vía hasta ahora fundamental para canalizar este tipo de pretensiones ha sido el proceso ordinario. ¿Por qué ha sido el proceso ordinario? Por esto que les comentaba hace un momento. Porque el proceso ordinario permite discutir con mayor profundidad sobre relaciones de causalidad complejas, como las que involucran este tipo de casos, y además permite también una mayor amplitud de debate al habilitar la intervención de otras voces en la discusión. La jurisprudencia así lo ha interpretado y la jurisprudencia ha considerado de alguna manera que el artículo 43 es un piso y no un techo para los operadores jurídicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los legitimados colectivos pueden promover un proceso tan excepcional como es el amparo, con mucha más razón pueden promover un proceso ordinario. La Corte Federal en distintas ocasiones ha reconducido pretensiones promovidas como amparo colectivo y le ha dicho al actor: señor, vuelva a su estudio, readecúe su demanda y vuelva a plantearla como un proceso ordinario. ¿Por qué? Porque por esta vía no podemos discutir sobre el conflicto que usted me está trayendo. Estas son las dos vías más importantes por las cuales hoy se canalizan pretensiones colectivas en el orden nacional. Como les decía, después hay que analizar, cada una de las provincias tiene leyes especiales en las cuales hay distintos tipos de procedimientos que permiten canalizar conflictos colectivos en el sistema de justicia. ¿Qué tipo de pretensiones pueden promover los legitimados colectivos a través de estas vías que les mencionaba? Bueno, muy rápidamente, una pretensión de cesación del daño que implica la búsqueda de una condena de hacer a una obligación de hacer o de no hacer. Una pretensión de recomposición del daño que necesariamente implica una condena a una obligación de hacer por parte del demandado. Pretensiones declarativas de inconstitucionalidad. En este punto, recuerden lo que les decía respecto de Alavi. La Corte Federal en Alavi dijo que la ley era inconstitucional y que eso era una acción colectiva por derechos individuales homogéneos. En el sistema de control de constitucionalidad difuso, la inconstitucionalidad lo que genera es la no aplicación de la norma al caso concreto. Lo que la Corte hizo en Alavi fue hablar de caso colectivo. Lo que la Corte hizo en Alavi fue prácticamente lo mismo que haber anulado la norma. Porque decir que una ley no se aplica a todo el universo subjetivo destinatario de esa norma, en la práctica es exactamente lo mismo que derogarla. Esto entonces genera riesgos y genera una discusión que todavía no se ha dado en nuestro país respecto de si la posibilidad de promover pretensiones colectivas de inconstitucionalidad implicaría una mutación de nuestro régimen de control de constitucionalidad difuso. Y por último, las pretensiones por daños y perjuicios que lógicamente implican una condena a una obligación de dar. Y aquí hay que hacer una distinción. La pretensión por daño colectivo que busca un objeto indivisible como es la recomposición del medio ambiente, como es la reparación del daño generado al medio ambiente, es el único que está regulado por la Ley General del Ambiente. Por eso en Mendoza la Corte Federal solo trató y solo resolvió esta pretensión y no hizo lo mismo con las pretensiones de daños individuales homogéneos. Estos daños individuales homogéneos tienen un objeto indivisible. Cada uno de los miembros del grupo debería poder apropiarse de una indemnización individual frente a la vulneración de sus derechos. Y aquí en Alavi la Corte fue muy clara. En principio, las acciones colectivas para reparación de daños individuales homogéneos solamente proceden cuando el ejercicio individual no está plenamente justificado. Y cuando explica este requisito, la Corte es muy clara. Dice que no está plenamente justificado porque la parte no puede plantear su acción individual y por ende no puede acceder al sistema de justicia. De esta manera, la Corte parece haber tomado una decisión también política, de política legislativa si se quiere, a los efectos de excluir de la posibilidad de discutir por la vía de la acción colectiva daños masivos. Y esto está confirmado por una sentencia interlocutoria que se dictó en la causa Mendoza hace unos pocos meses, donde la Corte insistió y recordó y ratificó su postura de que los intereses, los casos individuales homogéneos ambientales que estaban girando en torno al caso colectivo debían promoverse ante los jueces
que correspondiera. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el daño era un daño a la salud, era un daño a la vida, y eran daños materiales importantes que por ende justificaban la promoción de una acción individual. Cuando hablamos de justificación aquí, estamos en la misma página, ¿no? Estamos hablando de aquellos casos en que el resultado que yo pueda obtener del planteo individual de mi caso me va a reportar un beneficio. Cuando la pretensión es individualmente no recuperable, es cuando nuestra Corte Federal habilita el planteo de este tipo de pretensiones. Individualmente no recuperable en el sentido de que el mejor resultado que yo pueda obtener en mi caso individual va a ser menor que el costo que a mí me implica litigar eso. ¿Se entiende? Si yo tengo una pretensión de 100 reales, es más costoso consultar al abogado que olvidarme de esa pretensión de 100 reales. Ese tipo de casos son los que la Corte Federal Argentina habilita a discutir en clave colectiva.